Hola a todos y bienvenidos al canal Marco Interno. Si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse y a darle me gusta al video. Hoy vamos a discutir la película Inside Out 2 de 2024. Hola a todos y bienvenidos al canal Marco Interno. Si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse y darle me gusta al video. Hoy vamos a charlar sobre la película Inside Out 2 de 2024. La luz se apaga en la mente de Riley, y el panel de control, ese centro de mando vibrante y lleno de color, ahora se siente un poco más abarrotado. Riley, ya una adolescente en toda regla, se enfrenta al torbellino de la pubertad, y con ella llegan nuevos inquilinos. Alegría, tristeza, asco, miedo y furia, esos cimientos emocionales que la han acompañado desde el principio, se ven repentinamente desplazados por una nueva oleada. Imaginemos a Alegría, con su energía inagotable que recuerda a las primeras cintas de Pixar, donde cada plano era una celebración del color y la emoción pura. Ella siempre ha sido la directora de orquesta, la que asegura que cada experiencia de Riley se archive con ese brillo optimista que la caracteriza. Pero ahora, una nueva figura irrumpe. Ansiedad. Esta no es una emoción simple. Es una fuerza motriz, una que, irónicamente, cree estar haciendo el trabajo de Alegría, pero de una manera mucho más frenética y preventiva. Ansiedad, con su ritmo acelerado, parece inspirada en esos personajes de comedia que nunca paran de hablar y de planificar 10 pasos por delante, como un personaje secundario en una película de Aaron Sorkin, siempre anticipando el diálogo siguiente. La llegada de Ansiedad trae consigo a otros compañeros igualmente potentes. Nostalgia, por ejemplo, aparece con una sensibilidad que evoca a esos personajes más reflexivos del cine independiente, aquellos que recuerdan con ternura lo que fue, como si estuviera tejida con los retazos de viejas fotografías. Y luego está la envidia, esa chispa verde que observa con suspicacia las posesiones y éxitos ajenos, una emoción que, si la analizamos desde la perspectiva de la crítica cinematográfica, siempre ha sido el motor silencioso de muchos dramas complejos. El conflicto central se desata cuando Riley es invitada a un campamento de hockey, una oportunidad dorada para cimentar su futuro deportivo. Un sueño que Alegría había estado puliendo con esmero, imaginando a Riley como la estrella del equipo, el tipo de triunfo épico que se ve en las películas deportivas. Ansiedad toma el mando sin pedir permiso. Su lógica es simple pero aplastante. Para encajar, para ser aceptada por el grupo de chicas mayores y populares del equipo, Riley debe transformarse. Esto significa dejar de lado las viejas amistades que la mente de Riley había construido pacientemente. Esas amistades representadas por los colores primarios y las memorias sencillas del pasado. Vemos cómo las viejas esferas de memoria, esas burbujas de cristal que contienen los momentos más preciados, son descartadas o puestas en estanterías polvorientas. Es un momento agridulce, como cuando un director consagrado decide rodar un drama sombrío después de años de comedias familiares. El cambio es necesario pero doloroso. Alegría y sus amigos intentan recuperar el control, pero son considerados obsoletos, demasiado ingenuos para el complejo mundo social adolescente. Son expulsados del panel de control, relegados a un rincón oscuro, mientras Ansiedad, con su energía nerviosa, intenta reconfigurar la identidad de Riley. La travesía de las emociones expulsadas es una búsqueda desesperada por volver al centro. Tienen que navegar por los laberintos de la mente adolescente, enfrentándose a la sobrecarga sensorial y a los pensamientos automáticos que Ansiedad ha generado. Es una aventura que requiere la colaboración de todos, incluso de Miedo, cuya preocupación constante, aunque molesta, a veces revela verdades importantes que Ansiedad, en su afán, ignora. El clímax llega cuando Riley, presionada por las expectativas y la ansiedad de no ser lo suficientemente buena para el equipo, comete un error grande. La presión es insostenible. En ese instante de quiebre, Alegría y el grupo logran regresar al panel. No es solo un regreso triunfal, es una reconciliación. Entienden que Ansiedad no es un enemigo,
sino una parte necesaria del desarrollo, pero una parte que no debe gobernar. Al final, la escena es de integración. Se crea un nuevo panel de control, más complejo y matizado. Alegría no elimina a la ansiedad, sino que la sitúa en un lugar donde puede ser útil sin dominar. Riley acepta que el ser adolescente es ser un poco de todo. Un poco de alegría, un poco de tristeza por lo que se deja atrás, y mucha ansiedad saludable que la impulsa a seguir adelante. Es la madurez emocional plasmada en la pantalla, un reconocimiento de que las emociones no son compartimentos estancos, sino una orquesta donde, a veces, el violín de ansiedad tiene que sonar fuerte, pero siempre bajo la batuta de un director más equilibrado. Riley mira hacia adelante, no con la inocencia del niño, sino con la complejidad del joven que empieza a entender que la vida es, en esencia, una mezcla constante de todas esas voces internas. La mente de Riley, antes un lienzo vibrante y predecible, se ha convertido en un complejo centro de operaciones donde las reglas han cambiado. Alegría, que siempre había operado con la claridad de un guión bien estructurado, se encuentra ahora navegando en aguas turbias. Ella, la fuerza impulsora detrás de los momentos más memorables de Riley, aquellos que parecían diseñados con la precisión de un cortometraje ganador de un festival, ahora ve cómo sus prioridades son cuestionadas por la intrusa. Ansiedad. Ansiedad, con su aspecto nervioso y su discurso rápido, es la encarnación de la hipervigilancia moderna. Si alegría es el optimismo inquebrantable de un joven cineasta lleno de promesas, ansiedad es la productora ejecutiva que teme por el presupuesto y la recepción crítica antes de que la película esté siquiera terminada. Ella reorganiza las prioridades de Riley, enfocándola obsesivamente en el futuro. El próximo examen, la próxima jugada de hockey, la próxima aprobación social. Es una emoción que no descansa, y su energía desordenada comienza a deshilachar los tapices de memoria construidos con tanto esmero. Observamos a Nostalgia, con su aire melancólico y reflexivo, intentando intervenir. Ella aparece como un personaje que evoca la dulzura de las viejas fotografías sepia, recordando a Riley la belleza de la simplicidad pasada. Su inspiración parece venir de esas películas que hacen pausas largas, permitiendo al espectador sentir el peso del tiempo. Pero su ternura es ineficaz contra el torrente pragmático de ansiedad. Mientras tanto, Envidia, con su brillo verdoso casi imperceptible, opera en los márgenes, alimentándose de las interacciones sociales de Riley en el campamento. Ella susurra comparaciones constantes, amplificando cualquier percepción de insuficiencia que Riley sienta al ver a las otras chicas, las ya establecidas en el círculo social, aquellas que parecen poseer una seguridad innata que Riley desesperadamente desea. El desmantelamiento del centro de control es dramático. Cuando Alegría y sus compañeros son forzados a salir, el proceso es violento, casi como una demolición controlada. Las esferas de memoria, los recuerdos esenciales, son lanzados al vacío del subconsciente o marcados como irrelevantes. Esto incluye los recuerdos de juegos sencillos con sus viejas amigas, momentos que para Alegría eran oro puro. Es un sacrificio que Ansiedad está dispuesta a hacer: eliminar el pasado inmediato para construir un futuro percibido como más seguro. El exilio de las emociones originales es un viaje de humildad. Deben confiar en las viejas estructuras del pensamiento, en los túneles mentales que antes daban por sentado. Tristeza, que antes era vista como una carga, ahora muestra una quietud necesaria. Una capacidad para procesar la pérdida que Ansiedad ignora por completo. Furia, aunque explosiva, actúa como un escudo cuando las cosas se ponen realmente injustas, un vestigio de la defensa instintiva de Riley. La crisis se agrava cuando Riley, tratando desesperadamente de encajar en la dinámica del equipo de hockey, se esfuerza hasta el punto del colapso. Ansiedad ha diseñado una perfección inalcanzable, y cuando Riley falla, la estructura mental amenaza con derrumbarse. Es en ese momento de quiebre, cuando Riley está al borde de renunciar a su pasión por el hockey, que las emociones originales logran irrumpir. El regreso no es una simple victoria,
sino una integración compleja. Alegría no aniquila la ansiedad. Aprende que la ansiedad es, en esencia, una preocupación hiperactiva por el futuro, y que esa preocupación tiene un lugar legítimo en la toma de decisiones complejas de la adolescencia. El panel de control se transforma en un mosaico, donde el brillo de alegría coexiste con la cautela de miedo y la introspección de nostalgia. Riley comprende que su identidad no es una sola nota brillante, sino una sinfonía de sentimientos contradictorios. La película concluye con una aceptación serena. Ser adolescente es aceptar la cacofonía interna y encontrar un equilibrio dinámico entre todos esos directores que luchan por el control de la mente. La psique de Riley, ahora un paisaje emocional en plena efervescencia puberal, revela una complejidad que antes no existía. Alegría, cuya filosofía siempre fue destilar la vida a través de un filtro de posibilidades radiantes, se da cuenta de que su brillo puede ser cegador en ciertos contextos. Ella es la optimista incurable, inspirada quizás en esos directores que siempre ven el potencial en cada toma, por muy imperfecta que parezca. Sin embargo, ansiedad introduce una capa de sombra necesaria. Ansiedad no es malvada, es excesivamente diligente. Su modo de operar es el de un editor incansable que revisa cada escena 100 veces buscando el error, convencida de que la perfección es la única moneda de cambio en el nuevo mundo social de Riley. Este nuevo conjunto emocional se manifiesta con características muy definidas. Aparece también la figura de la vergüenza, una emoción más sutil que ansiedad, que se desliza por las esquinas, inspirada en la timidez paralizante que a menudo acompaña a las actuaciones públicas. Vergüenza se siente cómoda en la sombra, pero su impacto es profundo, a menudo llevando a Riley a aislarse justo cuando más necesita conexión. El conflicto en el campamento de hockey se intensifica por la gestión de las viejas amistades. Las memorias con sus amigas de la infancia, codificadas con colores cálidos y sencillos, son consideradas por ansiedad como un lastre sentimental peligroso. Ansiedad las ve como prueba de que Riley aún no ha evolucionado lo suficiente para el estatus que desea alcanzar. Esto se refleja en cómo Riley, bajo su influencia, comienza a responder a mensajes o a evitar llamadas, sacrificando la autenticidad por la imagen. La expulsión de las emociones primarias es un descenso a un lugar que se asemeja a un sótano mental lleno de archivos olvidados. Es allí donde tristeza, en su quietud, puede finalmente dialogar con miedo de una manera constructiva. Miedo, que siempre ha sido el guardián de los límites de Riley, comienza a entender que la ansiedad excesiva de ansiedad no protege, sino que paraliza. Hay una escena donde descubren viejos recuerdos de cuando Riley se caía y se levantaba, no por la estrategia, sino por la pura resiliencia. Recuerdos que ansiedad había ignorado porque no mostraban una planificación infalible. La nostalgia se convierte en un puente inesperado. Cuando ansiedad lleva a Riley al límite de su capacidad, intentando forzarla a ser alguien que no es, nostalgia le muestra a Riley que el valor de sus viejas amistades no reside en su presente, sino en la historia que compartieron. Es un recordatorio emocional de que la identidad no se construye de la noche a la mañana, sino que se acumula como capas geológicas. El punto de inflexión llega cuando Riley, agotada por mantener una fachada de confianza y competencia que no siente, se derrumba durante un momento crucial del juego. Es un fallo que ansiedad no pudo prevenir. En ese instante de vulnerabilidad, las viejas emociones vuelven a tomar el control, no para dominar, sino para ofrecer consuelo. Alegría. Al ver a Riley sufrir genuinamente, entiende que la alegría más profunda no proviene de la ausencia de fallos, sino de la capacidad de ser imperfecto y ser amado a pesar de ello. La resolución es una obra maestra de equilibrio. El panel de control se ensancha. Ansiedad no es enviada de vuelta al exilio, se le asigna un rol de planificación estratégica, pero bajo la supervisión de un consejo emocional más maduro. Riley, al final, abraza la complejidad. Mira hacia el futuro, sabiendo que el camino no será fácil ni perfectamente optimista, sino rico en matices.
Una narrativa emocionante precisamente por la mezcla de todas esas voces internas luchando, y finalmente, cooperando. La nueva Riley es más consciente de su propia orquesta emocional, preparada para las sinfonías complejas que le esperan en la adolescencia. El regreso al centro de mando, tras la crisis desatada por la implosión de las expectativas de Riley, no fue un simple restablecimiento de los viejos patrones, sino una metamorfosis estructural de la mente adolescente. Ahora, el panel de control presentaba una arquitectura más intrincada, como una estación de tren moderna diseñada para manejar un tráfico mucho más denso y variado de pensamientos y sentimientos. Alegría, en su renovado rol de directora, ya no buscaba eliminar las sombras, sino integrarlas en una paleta de colores más rica. Su aprendizaje había sido profundo. La verdadera fortaleza no residía en la felicidad constante, sino en la capacidad de navegación a través de la turbulencia. La ansiedad, aunque relegada de su posición tiránica, seguía siendo un elemento crucial. Su espacio en el panel era ahora el de un puesto de observación avanzado, con pantallas dedicadas a la proyección de escenarios futuros, pero con un sistema de alerta que requería la aprobación de furia y miedo antes de activar una respuesta drástica. Esta nueva configuración recordaba a la evolución de un director de cine que pasa de hacer cortometrajes entusiastas a dirigir largometrajes con presupuestos y expectativas complejas. Se necesita la visión artística, pero la logística y la gestión de riesgos son primordiales. Un elemento notable de esta nueva estabilidad era la función consolidada de nostalgia. Ya no era una voz espectral del pasado, sino una consejera sabia. Cuando Riley se enfrentaba a decisiones difíciles sobre qué caminos tomar en la escuela o en sus amistades, Nostalgia aportaba la perspectiva histórica, recordando las lecciones aprendidas y el valor de las conexiones forjadas, sirviendo como un ancla contra los impulsos momentáneos de ansiedad. Su presencia era tranquila, casi como la de un mentor experimentado que ha visto muchas temporadas pasar. Furia, por su parte, había encontrado un canal más constructivo. Si bien su tendencia a la explosión seguía presente, ahora se activaba menos por la frustración menor y más por las injusticias flagrantes percibidas. Era el escudo de Riley contra el acoso o la manipulación, manifestándose como una defensa firme en lugar de un berrinche adolescente. Su energía indomable, antes un problema, se había refinado en una fuerza de convicción moral. El gran desafío que enfrentaba Riley en este nuevo estado era la gestión de las amistades. Las viejas amigas, las de la infancia, representadas por esferas de memoria brillantes pero sencillas, habían sido temporalmente eclipsadas por las nuevas compañeras del equipo de hockey, cuya amistad era más superficial y basada en la validación externa. Aquí entraba en juego Tristeza. Cuando Riley se dio cuenta de que su esfuerzo por encajar en el nuevo círculo la estaba vaciando emocionalmente, Tristeza permitió el espacio para sentir la pérdida de su antigua conexión. Este proceso de duelo, facilitado por Tristeza, era esencial para que Riley pudiera apreciar lo que estaba dejando ir y, más importante aún, para que pudiera definir quién quería ser de verdad, más allá de las expectativas de los demás. Al final, Riley se da cuenta de que la identidad adolescente no es una línea recta hacia un destino predefinido, sino una serie de bifurcaciones constantes. Ella elige honrar tanto el camino que la llevó hasta allí como el que está por venir. Las esferas de memoria ahora se apilan de manera más orgánica, reconociendo que los momentos de alegría pura del pasado son tan válidos como los momentos de ansiedad productiva del presente. La mente de Riley se ha convertido en un ecosistema emocional equilibrado, donde cada sentimiento, por caótico que parezca, tiene un propósito vital en la construcción de la persona en la que se está convirtiendo. La nueva armonía en el centro de control no significaba la ausencia de fricción. Más bien, era una orquesta donde los instrumentos, aunque diversos y a veces desafinados, tocaban juntos una sinfonía más rica. Alegría había aprendido el arte de la contención, entendiendo que el entusiasmo desenfrenado podía ser tan contraproducente como la inmovilidad. Su energía ahora se dirigía a fomentar la autenticidad en lugar de la simple felicidad superficial.
Un cambio que recordaba a un artista que decide explorar técnicas más oscuras y complejas después de un periodo de éxito comercial fácil. La supervisión de ansiedad era un ejercicio constante de modulación. Cuando ansiedad intentaba generar una alarma desproporcionada por un comentario menor de una compañera, miedo intervenía no con pánico, sino con un análisis basado en datos pasados. Miedo, ese personaje que siempre parecía estar listo para un ensayo de seguridad, se convirtió en el analista de riesgos racional, verificando si la amenaza proyectada por ansiedad se correspondía con la realidad experimentada previamente por Riley. Su colaboración era una danza entre la previsión y la realidad inmediata. En este escenario de madurez emocional, la envidia también empezó a transformarse. Inicialmente, se alimentaba de la comparación destructiva con las chicas populares del equipo. Sin embargo, a medida que Riley se centraba en su propio progreso en el hockey, envidia comenzó a transformarse en una forma de inspiración competitiva. Ella seguía observando a las otras, pero en lugar de desear lo que tenían, la energía se canalizaba hacia el deseo de mejorar las propias habilidades, un cambio sutil que la acercaba al territorio de la ambición, aunque todavía con un matiz de celos. Tristeza, por su parte, había ganado una autoridad silenciosa. Ella era la guardiana de la profundidad emocional. Cuando Riley se sentía abrumada por la complejidad de las nuevas relaciones sociales y extrañaba la ligereza de la infancia, era Tristeza quien permitía que esa melancolía se procesara. A diferencia del pasado, donde Tristeza bloqueaba la funcionalidad, ahora facilitaba la liberación emocional necesaria para que la memoria pudiera archivar las experiencias con el peso correcto. Era un reconocimiento de que el crecimiento implica duelo por las versiones anteriores de uno mismo. La integración de estos sentimientos culminó en una toma de decisiones clave para Riley. Al enfrentarse a una elección importante sobre si seguir persiguiendo el hockey al nivel de élite, impulsada por la inercia de ansiedad, o explorar otras pasiones que habían surgido, como el arte que había mencionado Nostalgia, Riley optó por un camino híbrido. No abandonó el deporte, pero tampoco permitió que definiera toda su identidad. Las esferas de memoria ahora reflejaban esta nueva complejidad. Un recuerdo de un gol importante se mezclaba visualmente con un recuerdo de una tarde tranquila dibujando, ambas experiencias valiosas y codificadas con una mezcla de colores emocionales. El panel de control, ahora rebosante de matices, demostraba que la adolescencia es un estado de flujo continuo. Alegría se permitía tomar un asiento trasero ocasional, contenta sabiendo que Riley estaba navegando con un conjunto de herramientas emocionales mucho más robusto. La lección final era clara. La mente no busca la paz estática, sino la gestión dinámica de fuerzas opuestas. Y la verdadera alegría reside en la capacidad de albergar todas las verdades internas simultáneamente. Riley, con su panel complejo y vibrante, estaba lista para el siguiente acto de su vida, armada con la conciencia plena de su paisaje interior. La mente de Riley, estabilizada en una relativa tregua entre sus emociones, enfrentaba ahora el desafío de la sostenibilidad a largo plazo de esta nueva arquitectura. La adolescencia no es un pico, sino una meseta llena de nuevos obstáculos. Alegría y el equipo habían aprendido que la integración no era una cura definitiva, sino una práctica continua, como la rutina de ejercicios de un atleta profesional que sabe que el descanso es tan importante como el entrenamiento. El foco se trasladó a la consolidación de la identidad fuera del entorno controlado del campamento de hockey. Las amistades que Riley había intentado forzar para impresionar a las chicas mayores empezaron a desvanecerse naturalmente, no por un acto violento de ansiedad, sino por simple incompatibilidad de ritmos emocionales. Fue aquí donde la influencia de Nostalgia se hizo más profunda y beneficiosa. Ella comenzó a recuperar y revalorizar las memorias de sus viejas amigas, no con el anhelo desesperado del pasado, sino como cimientos sólidos sobre los que construir nuevas conexiones. Nostalgia presentaba estos recuerdos como pruebas de concepto de que Riley era capaz de lealtad y cariño genuino. La furia, que había estado relativamente tranquila, tuvo una prueba inesperada. Cuando un profesor,
quizá con la misma torpeza social que ansiedad al principio, intentó minimizar una contribución creativa de Riley en clase, Furia no explotó. En su lugar, su energía se manifestó como una firmeza inquebrantable, mientras Riley reformulaba su argumento con calma y lógica, asistida por el análisis metódico de miedo. Esto demostró que Furia podía ser el músculo moral, la fuerza que sostiene la verdad de uno frente a la condescendencia. Ansiedad, por su parte, se había vuelto experta en la microgestión. Su preocupación se centró en las pequeñas interacciones diarias. El tono de un mensaje de texto, el tiempo de respuesta a un correo electrónico. Era una neblina constante que intentaba cubrir todo el campo de juego. Alegría tuvo que establecer una regla clara. Ansiedad solo tenía control directo sobre las decisiones que involucraran un riesgo físico o social significativo e inmediato. Para las tareas rutinarias, debía pasar el control al concepto emergente que Riley estaba desarrollando: la confianza básica. La confianza básica no era una emoción singular, sino un estado operativo donde las memorias positivas de alegría y las lecciones de prudencia de miedo se fusionaban, permitiendo a Riley actuar sin necesidad de la supervisión constante de ansiedad. Era un estado parecido a la fluidez que un músico alcanza cuando la técnica se vuelve inconsciente, liberando la mente para la expresión artística pura. El clímax de esta fase no fue una crisis, sino una elección consciente de Riley de autoafirmación. Al enfrentarse a una situación donde las viejas dinámicas de popularidad intentaban resurgir, Riley eligió rodearse de personas que valoraban su honestidad, incluso si eso significaba menos atención superficial. Ella permitió que Tristeza procesara la incomodidad de desvincularse de un grupo, y usó la claridad de Alegría para reconocer que esa incomodidad era el precio de la autenticidad. Al final, el panel de control se estabiliza en un estado dinámico. Las emociones originales ya no luchan por el dominio, son socias en una junta directiva. El legado de esta etapa es que Riley ha integrado la lección de que el crecimiento es un proceso continuo de descarte y adquisición emocional, y que la mente adolescente, aunque caótica, es la forja donde se moldea la identidad adulta, equilibrando la necesidad de protección con el ineludible deseo de vivir plenamente. La mente de Riley, habiendo sorteado el primer gran cataclismo de la adolescencia, entraba ahora en una fase de asentamiento, una etapa donde las nuevas emociones no solo convivían, sino que comenzaban a especializarse en sus funciones, como miembros de un equipo de rodaje que conoce íntimamente sus roles. Alegría, esa eterna directora entusiasta, se había convertido en una productora ejecutiva de calidad, enfocada en asegurar que cada nueva memoria tuviera un valor duradero, y no solo un brillo efímero. Ella entendía que el verdadero éxito no era la cantidad de risas, sino la profundidad de la satisfacción. Ansiedad, lejos de desaparecer, se había profesionalizado. Su antigua tendencia al pánico se había transformado en una habilidad de planificación logística de alto nivel. Observábamos cómo, en el panel de control, Ansiedad creaba diagramas de Gantt para los proyectos escolares y calendarios detallados para el mantenimiento de amistades clave. Su inspiración ahora parecía venir de los gurús de la productividad, obsesionada con la optimización del tiempo de Riley, aunque a veces olvidaba el factor humano, el cual era corregido por la sensatez tranquila de Tristeza. Tristeza, en esta etapa, era fundamental como el agente de control de calidad emocional. Permitía que Riley se tomara el tiempo necesario para asimilar experiencias significativas, ya fueran buenas o malas. Si Riley lograba algo importante en el hockey, Tristeza se aseguraba de que Riley se permitiera sentir el agotamiento y la liberación, en lugar de saltar inmediatamente a la siguiente preocupación propuesta por Ansiedad. Era la voz que decía: detente, siente esto antes de seguir. La envidia, sorprendentemente, se había convertido en una fuente de curiosidad enfocada. Cuando Riley veía a otros compañeros destacar en campos ajenos a los deportes, envidia ya no generaba un resentimiento paralizante. Ahora, despertaba una curiosidad sobre las disciplinas no exploradas, como si fuera un crítico de arte que,
Al ver una obra maestra, no solo quisiera poseerla, sino entender el proceso del artista. Esto impulsaba a Riley a explorar, por ejemplo, las clases de música o literatura que antes ignoraba por miedo a no destacar. El tema central de esta nueva madurez era la gestión de la identidad múltiple. Riley ya no era solo la chica del hockey. Era también la estudiante curiosa y la amiga leal. Las viejas memorias de la infancia, antes consideradas obsoletas, ahora eran vistas por nostalgia como el archivo de la identidad central de Riley. Nostalgia ayudaba a hilar estas experiencias pasadas con las acciones presentes, creando una narrativa coherente. Ella susurraba que quien fuiste en el pasado es la base sólida para quien eliges ser hoy, una idea muy valorada en las biografías bien contadas. Furia, por su parte, había encontrado su nicho como defensora de los límites personales. Cuando alguien intentaba presionarla o manipularla, Furia se manifestaba como una barrera infranqueable, no con gritos, sino con una negativa rotunda y bien articulada, respaldada por la lógica que miedo aportaba sobre los riesgos de ceder demasiado. Era la integridad encarnada. El desarrollo final se evidencia cuando Riley toma una decisión que contenta a casi todas sus emociones. Elige mantener un nivel competitivo en el hockey, satisfaciendo la planificación de ansiedad, pero dedica más tiempo a sus intereses artísticos, honrando la exploración sugerida por envidia y validada por nostalgia. Alegría observa el panel, ahora un remolino armonioso de colores, y entiende que la vida adolescente es precisamente eso, un acto constante de negociación interna, donde el objetivo no es la felicidad pura, sino el entendimiento profundo de la propia complejidad. Riley ha aprendido a dirigir su propia mente, no con un único instrumento dominante, sino con una orquesta que por fin suena en sintonía. La mente de Riley, ahora un paisaje emocional gestionado con una sofisticación inesperada, se estabilizaba en un ciclo de autoconocimiento continuo. Las emociones habían dejado de ser entidades separadas que luchaban por el control del panel. Se habían fusionado en un sistema operativo avanzado, donde cada una aportaba una capa de procesamiento única. Alegría, habiendo superado su necesidad de ser la única protagonista, se dedicaba a curar los momentos de conexión genuina, esos que tenían la resonancia duradera de una película clásica que mejora con cada visionado. La ansiedad, convertida en una estratega brillante, se enfocaba ahora en la planificación de metas a largo plazo, aquellas que requerían disciplina y visión, como la preparación para una audición universitaria o la gestión de un proyecto creativo complejo. Su energía se había refinado. Ya no se preocupaba por el «¿qué pasaría si trivial?», sino por el «¿cómo lograrlo?» de los grandes objetivos de Riley. Su inspiración era palpable en los gráficos de progreso y las listas de tareas organizadas meticulosamente, un reflejo de la planificación meticulosa que se requiere para llevar a cabo una producción cinematográfica ambiciosa. Miedo, en su rol de analista de riesgos, se había vuelto indispensable. Actuaba como el filtro de la realidad de ansiedad. Si ansiedad presentaba un plan demasiado arriesgado sin salvaguardas, miedo señalaba con precisión los puntos débiles basados en experiencias pasadas de fracaso o incomodidad de Riley. Esta colaboración era esencial. Ansiedad proponía el salto audaz, y miedo aseguraba que la red de seguridad estuviera lista. Un equilibrio perfecto entre la valentía necesaria y la supervivencia instintiva. La influencia de nostalgia se hizo más evidente en la forma en que Riley manejaba las despedidas inevitables de la juventud. Graduaciones, mudanzas lejanas de amigos. Nostalgia no ofrecía una vía de escape al pasado, sino una manera de honrarlo mientras se abrazaba el presente. Ella intervenía para asegurar que Riley no se sintiera culpable por avanzar, permitiendo una tristeza suave y reflexiva que validaba el camino recorrido, como cuando un director veterano mira su filmografía anterior con cariño, pero con la mente puesta en el próximo rodaje. En cuanto a las amistades, Riley había aprendido a priorizar la calidad sobre la cantidad. Las conexiones superficiales, mantenidas por la presión social orquestada por una ansiedad mal dirigida en el pasado, se habían disuelto orgánicamente.
Ella valoraba ahora a aquellos que aceptaban toda su gama emocional. Aquí, Furia jugaba un papel protector sutil. Cuando Riley se encontraba con personas que intentaban manipular su buen talante, Furia se erguía como una barrera silenciosa de integridad personal, asegurando que Riley no sacrificara sus valores por comodidad social. Incluso Envidia había madurado. Ya no miraba con celos el éxito ajeno. Observaba las trayectorias de otros para identificar posibles caminos de crecimiento personal que Riley pudiera haber pasado por alto. Se había convertido en una herramienta de exploración de nichos, impulsando a Riley a investigar nuevas habilidades, como aprender un instrumento musical complejo, impulsada por la necesidad de dominar algo completamente nuevo. La visión final es la de un paisaje mental rico y funcional. Riley comprende que la adolescencia no es una fase que se supera, sino una base sobre la que se construye la vida adulta. Las memorias se apilan de forma multicapa, cada una coloreada por una mezcla compleja de emociones. Alegría y sus compañeros no son ya amos y esclavos, sino un consejo de administración sabio. Riley está en paz con su caos interno porque ha entendido que ese caos es, de hecho, la señal de una mente profundamente comprometida con la experiencia de vivir. La mente de Riley, ahora navegando las aguas turbulentas de la transición a la edad adulta temprana, se asemejaba a un estudio de producción en plena postproducción de una serie de larga duración. Muchos arcos argumentales abiertos, un equipo emocional bien engranado, pero con la constante necesidad de mantener la coherencia narrativa a través de temporadas cambiantes. Alegría, la figura central que una vez simbolizó la inocencia radiante de los primeros cortometrajes de Riley, se había convertido en la garante de la conexión. Su misión ya no era solo provocar la risa, sino asegurar que Riley mantuviera un hilo de optimismo resiliente frente a los inevitables reveses académicos y las primeras desilusiones sentimentales. Ansiedad, aunque domesticada, permanecía hiperactiva en el ámbito de la planificación de futuro. Su oficina en el panel de control se había expandido, ahora cubierta con mapas mentales de opciones universitarias y simulaciones de entrevistas. Era una fuerza motriz formidable, pero su impulso era canalizado por el escrutinio constante de miedo. Miedo, el viejo compañero siempre preocupado, había evolucionado hacia un experto en mitigación de riesgos, examinando cada plan de ansiedad con una lupa forense, asegurándose de que los saltos de fe de Riley estuvieran, al menos, parcialmente respaldados por una evaluación lógica de las peores consecuencias. Esta dinámica era la clave de la estabilidad, la audacia de ansiedad equilibrada por la cautela de miedo. La relación entre las viejas y nuevas amistades se convirtió en un campo de estudio para nostalgia. A medida que Riley se distanciaba geográficamente de sus compañeros de la infancia, Nostalgia se encargaba de mantener vivos los lazos emocionales, no a través de la melancolía paralizante, sino mediante la curación de recuerdos compartidos que Riley podía evocar para sentirse conectada. Era el equivalente emocional de revisar un álbum de fotos digital. Un recordatorio de que la identidad se construye sobre una base de afectos pasados, incluso cuando las personas físicas se separan. Un desarrollo fascinante se dio en la gestión de la furia y la envidia. La furia, que una vez servía como un interruptor de circuito ante la injusticia, ahora se manifestaba con una voz más profunda y argumentativa. Cuando Riley se encontraba con situaciones de inequidad, Furia proporcionaba la pasión y la convicción necesarias para defender posturas morales o éticas, especialmente en debates sociales que empezaban a ocupar la mente de la joven. Por otro lado, Envidia había encontrado una utilidad sorprendente. Al observar el éxito de otros en áreas académicas o artísticas, Envidia dejaba de lado el resentimiento y se convertía en un motor de exploración. ¿Por qué ellos sí pueden hacer eso y yo no? Esto impulsaba a Riley a intentar asignaturas o actividades que, de otro modo, habría considerado fuera de su alcance. Tristeza, la emoción más incomprendida del principio, se consolidaba como la maestra de la empatía. Cuando Riley observaba el sufrimiento ajeno, o cuando experimentaba un fracaso personal,
La capacidad de tristeza para validar el dolor permitía a Riley procesar la experiencia sin necesidad de recurrir a la negación de alegría o a la sobreplanificación de ansiedad. Esta aceptación del dolor ajeno y propio era lo que permitía a Riley construir relaciones verdaderamente profundas y significativas. El panel de control, por lo tanto, no era ya un lugar de lucha, sino un espacio de colaboración simbiótica. Riley había cruzado el umbral donde las emociones no son impulsos a contener, sino herramientas a utilizar según el contexto. El éxito no se medía por cuántas veces sonreía, sino por la honestidad con la que navegaba por la complejidad de sus aspiraciones y sus miedos. La luz de la mente de Riley seguía siendo brillante, pero ahora era una luz multifacética, revelando la belleza intrínseca de un ser humano en pleno y consciente desarrollo. La mente de Riley se había transformado en una compleja red neuronal, donde las emociones ya no eran simples habitantes, sino arquitectos activos de su percepción. La adolescencia se asentaba, y con ella llegaba la necesidad de mantener la estructura bajo tensiones constantes. Alegría, que ahora poseía la sabiduría de un director que ha visto su obra aclamada y criticada, se enfocaba en asegurar la calidad del núcleo de Riley, su sentido del yo auténtico. Ya no buscaba la euforia constante, sino la satisfacción profunda que emana de vivir en alineación con los propios valores, una visión que resonaba con la madurez de un artista que ha encontrado su voz única tras años de imitar estilos. Ansiedad, el motor incesante, se había convertido en la jefa de operaciones de alto rendimiento. Su escritorio estaba lleno de proyecciones de futuro, pero su trabajo era ahora más sutil. Ella se dedicaba a la gestión de la energía, asegurándose de que Riley no desperdiciara recursos mentales en dramas innecesarios. Sin embargo, su tendencia a la preocupación se manifestaba en la necesidad de control sobre los pequeños detalles de la vida social. Era como el editor de una gran producción que se obsesiona con el tamaño de la fuente en los créditos finales, un detalle minúsculo que, si no se controla, puede desviar la atención del propósito mayor. Miedo, el guardián más antiguo, había establecido una colaboración casi simbiótica con ansiedad. Si ansiedad señalaba un riesgo futuro, miedo ofrecía datos históricos para calibrar la probabilidad real del desastre. Si ansiedad proyectaba un escenario catastrófico por una mala nota en un examen, miedo recordaba: recuerda el examen de ciencias del año pasado. Te asustaste igual, y sobreviviste. Esta dupla operaba como un sistema de alerta doble, previniendo tanto la parálisis como la imprudencia total. Nostalgia asumía el papel de historiadora y consejera de identidad. A medida que Riley se distanciaba físicamente de sus raíces, Nostalgia se encargaba de mantener la narrativa personal cohesionada. Ella presentaba los recuerdos no como un anhelo por volver, sino como evidencia del crecimiento. Al ver a Riley dudar si debía intentar una nueva actividad, Nostalgia mostraba recuerdos de cuando Riley era inflexible, y cómo el cambio la había beneficiado, argumentando que la identidad es un río, no un estanque. Furia, lejos de ser meramente reactiva, se había transformado en la defensora feroz de los límites éticos. No reaccionaba ante el ego herido, sino ante la injusticia clara y palpable, funcionando como el abogado defensor de Riley. Su energía, antes explosiva, se canalizaba en argumentos firmes y sostenidos. Si alguien intentaba aprovecharse de la naturaleza complaciente de Riley, un vestigio del deseo de agradar alimentado por ansiedad en el pasado, Furia era la voz que detenía la situación con una autoridad tranquila. Envidia, ahora menos celosa y más investigativa, se había aliado con el deseo de superación. Observaba los logros ajenos con la mentalidad de un aprendiz observando a un maestro. Este cambio no era inocuo. Impulsaba a Riley a tomar clases de cocina o a intentar escribir poesía, áreas donde no tenía experiencia previa. Era una forma productiva de la admiración, aunque a veces rozaba la arrogancia, rápidamente corregida por la humildad que Tristeza permitía sentir tras un intento fallido. Tristeza, la facilitadora del procesamiento profundo, se había convertido en el ancla emocional.
Ella permitía a Riley experimentar el peso de las pérdidas pequeñas y grandes, como la disolución de una amistad o el fin de una etapa escolar. Sin el espacio que tristeza concedía, ansiedad forzaría a Riley a ignorar el duelo y seguir adelante, lo cual resultaría en una identidad superficialmente feliz, pero emocionalmente frágil. El sistema operativo de Riley era ahora un ecosistema donde cada emoción contribuía a una conciencia más plena y funcional. La vida seguía siendo un desafío, pero la mente de la joven estaba equipada para no solo sobrevivir, sino para florecer en la complejidad inherente a la madurez. La vida de Riley, ya asentada en la madurez juvenil, se desarrollaba como una producción cinematográfica de gran presupuesto que ha encontrado su ritmo perfecto tras un complejo proceso de refinamiento en la sala de montaje. El panel de control ya no era un campo de batalla, sino un centro de mando verdaderamente integrado, donde cada emoción operaba con la precisión de un técnico especializado, inspirado en los mejores profesionales de la industria. Alegría había adoptado el rol de visionaria, la que inspiraba a Riley a soñar en grande, manteniendo siempre la visión de lo que podía ser posible. Ella era la fuerza que empujaba a Riley a apuntar a becas ambiciosas o a proponer ideas audaces en sus proyectos creativos. Su energía, antes centrada en la simple alegría del momento, se enfocaba ahora en construir un legado emocional positivo y significativo. Ansiedad, por su parte, había madurado hasta convertirse en una gestora de proyectos incansable y altamente eficiente. Su hipervigilancia se había enfocado en la prevención de problemas estructurales, como la gestión del tiempo para múltiples responsabilidades y la anticipación de barreras burocráticas. Si bien seguía siendo nerviosa, su ansiedad se traducía en una planificación proactiva. Era la productora que tenía un plan B, C y D, una cualidad esencial para la vida adulta, siempre y cuando su alcance no invadiera el terreno de la paz mental. Miedo, actuando como el jefe de seguridad y auditor de riesgos, trabajaba mano a mano con ansiedad. Su función no era detener la acción, sino asegurar que cada paso audaz estuviera informado. Si ansiedad proponía un nuevo desafío, miedo calculaba el riesgo de fracaso versus el potencial de aprendizaje, aportando el pragmatismo necesario. Esta pareja era el motor del crecimiento medido, evitando tanto la temeridad como la autolimitación. Nostalgia se había convertido en el archivo emocional viviente, la encargada de dar profundidad histórica a las decisiones de Riley. Al enfrentar momentos de transición, como elegir especialidades universitarias o decidir sobre mudanzas, Nostalgia proporcionaba el contexto, recordando a Riley no solo los logros pasados, sino también la sensación de haber superado obstáculos similares antes. Era la voz que conectaba a la Riley adolescente con la niña, validando que el cambio era natural y honroso. Furia, ahora domesticada pero nunca sumisa, se había transformado en la defensora de la autenticidad. Su manifestación no era la explosión infantil, sino la defensa firme e innegociable de los límites personales y éticos de Riley. Si alguien intentaba explotar su amabilidad o subestimar su inteligencia, Furia proporcionaba la firmeza verbal y la convicción necesarias para mantener el respeto propio, una calidad que a menudo se desarrolla en aquellos que han aprendido a defenderse a través de la palabra. Incluso Envidia había encontrado un camino constructivo. Al observar a compañeros triunfar en campos creativos o técnicos, canalizaba su energía hacia la curiosidad intensa y el aprendizaje autodirigido. Se convertía en una musa de la competencia sana, empujando a Riley a aprender nuevas habilidades no para superar a otros, sino para expandir su propia capacidad. Finalmente, Tristeza se consolidaba como la catalizadora de la empatía y la conexión genuina. Ella permitía a Riley sentir el peso de las despedidas y las decepciones menores, facilitando el procesamiento emocional necesario para que las relaciones subsiguientes fueran más profundas y menos dependientes de la validación externa. El resultado final era una mente en equilibrio dinámico. Riley no buscaba la perfección, sino la resonancia. Su felicidad no dependía de la ausencia de problemas,
sino de la confianza en su equipo emocional para manejarlos. El panel de control brillaba no por un único color dominante, sino por la riqueza de la mezcla, reconociendo que la verdadera madurez radica en la capacidad de ser simultáneamente optimista, precavido, reflexivo y firme. Riley estaba construyendo su vida con la conciencia plena de su complejo paisaje interior. La secuela de Pixar, Intensamente 2, se adentra de nuevo en el laberinto mental de Riley, pero ahora con la turbulencia añadida de la adolescencia. Esta transición, un territorio tan familiar para el público como para los propios creadores de animación, se maneja con una mezcla de sensibilidad y la habitual inventiva visual que caracteriza al estudio. La introducción de nuevas emociones, especialmente ansiedad, sirve como catalizador dramático principal, reflejando el inevitable cambio de paradigma que experimenta una mente joven, al pasar de la cómoda niñez a la compleja complejidad social de los 13 años. La llegada de ansiedad, con su aspecto nervioso, de piel verde pálida y ojos muy abiertos, no es sutil. Es una declaración de principios sobre cómo el miedo al futuro y la necesidad de encajar dominan la psique adolescente. Esta nueva emoción, personificada con una energía frenética que recuerda a los personajes más hiperactivos del cine independiente, rápidamente desplaza a las emociones fundacionales que habían gobernado la consola central de Riley. Alegría, tristeza, furia, miedo y desagrado. Esta reestructuración del cuartel general es la metáfora central de la película, ilustrando cómo las prioridades emocionales se reajustan bajo la presión del crecimiento. Alegría, la antigua líder carismática, cuyo arco narrativo en la primera entrega se centró en aprender el valor de la melancolía, ahora se encuentra marginada. Su lucha por mantener el control, luchando contra la insistencia de ansiedad por planificar cada interacción social futura, resuena con la experiencia universal de sentirse obsoleto o irrelevante en un momento de cambio personal. Es fascinante observar cómo Pete Docter y Meg LeFauve, quizás recordando sus propias transiciones generacionales en Pixar, evitan demonizar completamente a ansiedad. En lugar de ser puramente antagonista, ansiedad se presenta como una emoción bien intencionada, pero excesivamente diligente, cuyo deseo es proteger a Riley del fracaso social, un espejo de la ansiedad parental proyectada en la autoexigencia adolescente. La película explora con agudeza la formación de la identidad, un concepto más difuso y maleable que los recuerdos base de la niñez. La noción de las creencias centrales, esos pilares narrativos que Riley sostiene sobre sí misma, soy buena amiga, soy deportista, se ve amenazada y fragmentada. El proceso de desmantelamiento de estos pilares, iniciado por la necesidad de ansiedad de crear narrativas más sofisticadas y socialmente aceptables, es manejado con una tensión casi palpable. Se hace evidente que para Riley ya no basta con ser feliz. Necesita ser validada por sus pares en el contexto de un nuevo entorno, el equipo de hockey. Visualmente, el mundo interior se expande. El bosque del pensamiento se vuelve más denso, y la introducción de conceptos abstractos como el futuro o la presión del grupo se traduce en secuencias cinéticas impresionantes. Hay un guiño claro a la iconografía de la ciencia ficción y la distopía al representar el sistema de creencias como una estructura arquitectónica que puede colapsar bajo una presión excesiva. Esta sofisticación visual subraya la madurez temática de la secuela en comparación con la simplicidad más enfocada de la original. La dinámica entre las emociones antiguas y las nuevas, ansiedad, envidia, vergüenza y ennui, refleja las dinámicas de los equipos creativos o los elencos de reparto en cualquier proyecto de larga duración. Las emociones originales, acostumbradas a operar bajo un conjunto claro de reglas, deben negociar espacio con recién llegados que tienen agendas propias y, francamente, más urgentes en el panorama social actual de Riley. Ennui, con su apatía casi zen, proporciona un contrapunto cómico, pero necesario a la hiperactividad de ansiedad, sugiriendo que el agotamiento emocional también es una respuesta válida al torrente adolescente. El clímax, centrado en la reintegración de alegría y tristeza, y la aceptación de que ansiedad debe tener un lugar, aunque no el dominio total, en el panel de control,
reafirma el mensaje central de la primera parte, pero con una capa de complejidad añadida. No se trata solo de equilibrar la felicidad con la tristeza, sino de integrar la preocupación por el futuro sin dejar que consuma el presente. Es una lección de madurez emocional administrada con la ligereza y el ingenio narrativo que hacen de Pixar un referente constante en la exploración de la condición humana, vista a través de un prisma sorprendentemente infantil. La película logra navegar la delgada línea entre la nostalgia por lo que fue la niñez de Riley y la cruda realidad de lo que significa crecer. La envidia, con su tono verdoso y su postura siempre ligeramente inclinada hacia lo ajeno, encarna ese malestar sutil que surge al comparar logros. No es tan explosiva como furia, sino más bien una corrosión lenta y persistente. Su motivación, como sugiere su propia naturaleza, es siempre la posesión o la emulación de aquello que otro posee. La popularidad de Maya, la amiga de Riley en el campamento de hockey, o la facilidad con la que otras chicas parecen encajar sin esfuerzo. Este personaje es un triunfo de la escritura sutil, pues la envidia rara vez es la emoción dominante que se expresa abiertamente, sino un susurro constante en el oído de la autocrítica. Vergüenza, por otro lado, es la sombra silenciosa, envuelto en un aura de timidez y con una figura encorvada. Su rol es crucial para entender los mecanismos de protección social de la adolescencia. Cuando Riley dice algo torpe o se siente expuesta, vergüenza se activa, buscando inmediatamente encogerse y desaparecer. Es la guardiana de los límites sociales, pero también la carcelera potencial si se le permite ejercer un control excesivo. Su interacción con miedo es interesante. Mientras miedo se preocupa por peligros físicos o inmediatos, vergüenza se ocupa de los peligros del juicio público. Es particularmente notable cómo se desarrolla la relación entre las emociones originales y las nuevas tras el altercado inicial. El exilio de alegría y tristeza al subsuelo de la mente, el panteón de los recuerdos olvidados, o el olvido funcional, es una alegoría poderosa del desamparo emocional que sienten los adolescentes cuando sus mecanismos de afrontamiento anteriores ya no funcionan. Al verse forzadas a colaborar con las emociones nuevas para restaurar el orden, Alegría debe aprender una lección más profunda que en la primera película. Su valor no reside solo en generar felicidad, sino en ser una parte funcional de un ecosistema emocional complejo. Su empatía hacia tristeza, que ya había aprendido en el pasado, ahora se extiende involuntariamente hacia ansiedad, al comprender la presión que supone intentar ser la única responsable del bienestar de Riley. El diálogo entre las emociones veteranas sobre cómo manejar a los recién llegados ofrece momentos de humor metanarrativo. Furia, por ejemplo, intenta aplicar estrategias de confrontación directa a la sutil manipulación de envidia, lo cual resulta inútil. Desagrado, con su escepticismo refinado, se encuentra en una posición ambivalente. Aunque rechaza la histeria de ansiedad, es la única que parece reconocer el valor de la autenticidad que intentan preservar las emociones originales. Desagrado, en esencia, opera como un filtro de calidad, algo vital cuando Riley está inundada de la necesidad de impresionar. La representación de la amistad, ese nexo vital en la adolescencia, se gestiona a través de los recuerdos compartidos y la necesidad de Riley de diferenciarse para encajar en el nuevo grupo de las chicas geniales, lideradas por Bree. El conflicto surge cuando la ansiedad de Riley la lleva a adoptar una personalidad que no es genuina, provocando una disonancia entre cómo se muestra y cómo se siente verdaderamente. Esta dualidad se refleja en la consola, donde las palancas de control para la identidad social y la identidad personal comienzan a separarse, indicando la brecha creciente entre el yo exterior y el yo interior. La película, al igual que trabajos anteriores de Pixar, centrados en la introspección, utiliza la fantasía visual para hacer tangible la lucha interna por mantener la coherencia del ser. La gestión del tiempo mental y la percepción de Riley sobre la inminencia de los eventos también merecen un análisis detallado. Ansiedad, por su naturaleza, acelera el reloj interno.
Lo que para un adulto es una semana de preparación para un examen o un corte de pelo, para Riley se convierte en una secuencia de eventos de vida o muerte que deben ser planificados al milímetro. Esto se traduce visualmente en la sala de control, con luces estroboscópicas y un ritmo narrativo vertiginoso, contrastando con la cadencia pausada y casi meditativa de Ennui. Ennui, cuyo color es un púrpura desaturado y cuya principal actividad es apoyar su cabeza en el reposabrazos, funciona como un termostato de la mente, indicando que el exceso de estímulo y la falta de propósito percibido son tan agotadores como el miedo al fracaso. El desarrollo de la amiga de la infancia, Claire, y la subsiguiente relegación de su recuerdo a un estante más bajo, ilustra la dolorosa pero natural divergencia de las trayectorias vitales. Claire, cuya representación emocional en la mente de Riley es simple y ligada a recuerdos cálidos y desestructurados de la infancia, se convierte en una víctima colateral de la necesidad de ansiedad de priorizar las interacciones con el nuevo círculo social. La película no juzga a Riley por abandonar a Claire, sino que muestra cómo la identidad en formación requiere podar conexiones antiguas para dar espacio a las nuevas narrativas sociales. Es un paralelismo con la realidad laboral, donde los profesionales deben constantemente reevaluar su red de contactos en función de sus objetivos actuales. La dinámica entre los viejos y nuevos habitantes de la mente alcanza su punto álgido cuando ansiedad, en un intento desesperado por asegurar la aceptación de Riley en el círculo de Bree, manipula un recuerdo crucial que transforma una anécdota inocente en una prueba de su insuficiencia. Este acto de reescritura no autorizada es el momento más oscuro de la película, ya que muestra cómo el exceso de control puede corromper la memoria y, por ende, el autoconcepto. Es aquí donde el intelecto, representado por figuras secundarias que representan el pensamiento lógico, queda completamente subordinado a la emoción dominante, una advertencia sobre la tiranía de la preocupación obsesiva. La resolución, lejos de ser una simple expulsión de ansiedad, es un acto de integración. Alegría, habiendo madurado, no intenta eliminar la preocupación, sino que le ofrece un asiento en la mesa, estableciendo límites de tiempo y autoridad. La nueva configuración del panel de control sugiere una jerarquía más distribuida, reconociendo que la preocupación constructiva es necesaria para la supervivencia social y el logro de metas a largo plazo. Riley, al final, no es simplemente feliz o triste. Es una adolescente compleja que maneja múltiples prioridades y su mente refleja esa sofisticación. La película concluye que la identidad no es una estructura estática construida en la infancia, sino un proyecto continuo, negociado día a día entre el deseo de ser uno mismo y la necesidad de pertenecer. La metáfora del autobús y el sistema de transporte mental adquiere una resonancia particular al final de la película, sirviendo como la arquitectura física de la aceptación. Cuando Riley logra articular sus sentimientos, especialmente la presión que siente, el sistema interior se estabiliza, no por la eliminación del estrés, sino por la comunicación efectiva de este. El autobús, que antes parecía un vehículo fuera de control dirigido por el pánico de ansiedad, se convierte en un medio de transporte donde todos los pasajeros emocionales, incluso los nuevos, tienen asignados asientos y responsabilidades. Esto refleja una madurez en la gestión de las emociones que trasciende la simple reacción a los estímulos externos. Se trata de la autogestión activa. El contraste entre las voces interiores de las amistades infantiles y las nuevas es otra capa sutil de complejidad. Las voces de la infancia, asociadas a recuerdos más simples y cálidos, tienen un tono más uniforme y menos crítico. En cambio, las nuevas voces del entorno social de Riley, las del círculo de hockey, son representadas por ansiedad y desagrado, quienes filtran y reinterpretan cada interacción social a través de la lente del juicio y la conveniencia. Esta diferencia en la representación vocal subraya cómo la percepción del mundo se vuelve inherentemente más compleja y, a menudo, más hostil a medida que el individuo se integra en estructuras sociales jerárquicas, como el deporte competitivo o los grupos de pares. La propia Riley, aunque raramente escuchamos su voz interiorizada como un monólogo directo,
se revela a través de sus acciones, su sonrisa forzada en la cena, su torpeza al intentar ser genial y, finalmente, su honestidad catártica con sus viejas amigas. Este lenguaje corporal, magnificado y traducido por las emociones, es el verdadero campo de batalla de la secuela. Si la primera película se trataba de la gestión de Riley por parte de sus emociones, esta trata sobre cómo las emociones deben aprender a negociar con la autoconciencia emergente de Riley, quien comienza a tener voz sobre qué emociones son permitidas en el panel de control. Finalmente, el regreso y la revalorización de tristeza junto a alegría es fundamental. Tristeza no es solo el contrapunto necesario a la felicidad, es el conducto emocional que permite a Riley procesar la pérdida y el cambio. Es tristeza quien facilita la vulnerabilidad necesaria para que Riley se disculpe con Claire y se abra con sus nuevas amigas sobre sus verdaderas inseguridades. La película sugiere que, en la adolescencia, la capacidad de sentir y expresar tristeza por lo que se pierde, la niñez, las viejas amistades, es el puente hacia la aceptación de lo nuevo. Esta integración de la melancolía en el centro de mando es el verdadero indicador de la evolución psicológica de Riley, estableciendo un precedente para las futuras crisis de la edad adulta. La persistencia de miedo en la periferia de la consola, aunque marginado por la dominante ansiedad, es un elemento que merece una atención más profunda. A diferencia de ansiedad, que proyecta escenarios futuros catastróficos relacionados con el estatus social, miedo tiende a aferrarse a peligros más primarios o inmediatos, aunque en el contexto adolescente, estos se reinterpretan como el miedo al ridículo público o al castigo inmediato. Miedo se convierte, irónicamente, en un ancla a la realidad inmediata, cuando ansiedad se pierde en sus complejas matrices de planificación. Cuando Riley se encuentra en una situación social incómoda y ansiedad entra en pánico por las ramificaciones a largo plazo, es miedo quien reacciona al hecho concreto. La mirada fija, el silencio incómodo, la posibilidad de un tropiezo físico. Su colaboración forzada con desagrado, que desconfía de todo lo que es falso o artificialmente forzado, crea una pequeña célula de resistencia pragmática contra la tiranía planificadora. El concepto de sueños o aspiraciones futuras, que en la niñez eran simples fantasías guiadas por alegría, se transforma en la adolescencia en ambiciones o caminos de carrera, conceptos mucho más rígidos y susceptibles a la crítica de ansiedad. El taller de sueños, que solía ser un estudio de producción de películas alegres y sin sentido, se convierte bajo la nueva administración en una línea de ensamblaje automatizada, donde solo se producen escenarios de éxito verificable. Las fallas en esta línea de producción, los defectos de ambición, son inmediatamente señalados por ansiedad, lo que representa la presión sistémica de los padres y la sociedad sobre la trayectoria académica y profesional temprana. Este cambio en la función del taller de sueños es una clara alusión a cómo la creatividad y la espontaneidad se ven sofocadas por la necesidad de rendimiento medible. La dinámica entre ennui y vergüenza también sugiere una interacción interesante en la gestión de la energía mental. Ennui, al desconectarse del esfuerzo y la preocupación, actúa como un interruptor de emergencia que reduce el consumo de batería emocional cuando las exigencias son insoportables. Vergüenza, por su parte, al intentar ocultar a Riley de la vista, también reduce la exposición, aunque su método es activo, ocultarse, mientras que el de ennui es pasivo, ignorar. Ambos, en su propia forma, son mecanismos de defensa contra la sobreexposición que la adolescencia demanda. Cuando Riley se siente más abrumada por la necesidad de ansiedad de sobresalir, ennui se vuelve más poderoso, como una forma de deserción emocional ante el agotamiento. El arco de alegría culmina no solo en aceptar a ansiedad, sino en entender que la felicidad genuina surge del riesgo y de la autenticidad, algo que ansiedad teme profundamente. Al final, cuando Riley elige ser honesta con sus amigas, alegría permite que ansiedad se calme, reconociendo que la planificación prudente, no la obsesiva, es útil para el mantenimiento de las relaciones a largo plazo, pero que la base de cualquier conexión estable debe ser la verdad emocional, incluso si esa verdad implica tristeza o torpeza. La película,
con su paleta de colores y su diseño de personajes increíblemente detallado, logra humanizar conceptos abstractos, haciendo que la lucha por la identidad en la adolescencia parezca, finalmente, una tarea compartida entre un equipo diverso de guardianes internos. La evolución de la amistad de Riley con sus nuevas compañeras de equipo, Bree y Grace, se presenta como un campo minado de expectativas sociales, moldeadas por ansiedad. Bree, la líder del grupo, está impregnada de una seguridad que ansiedad percibe como el estándar a alcanzar. Las interacciones con ella son analizadas microscópicamente por las emociones, donde cada silencio de Riley es llenado por las proyecciones catastróficas de ansiedad. Grace, por otro lado, representa el eslabón más débil o vulnerable del nuevo círculo, y su presencia a menudo sirve para recordarle a Riley que el éxito no es uniforme, incluso dentro del grupo deseado. El momento crucial en el que Riley debe decidir si traicionar o apoyar a Claire para ganar la aceptación de Bree es el punto de inflexión ético de la película. En la mente de Riley, este conflicto se manifiesta como una lucha física por la palanca de control entre la memoria de Claire, representada por un recuerdo brillante y cálido, y la necesidad de ansiedad de asegurar el futuro social, representado por un holograma de Bree. Furia, que en la niñez habría explotado ante una injusticia, aquí se encuentra momentáneamente paralizada, ya que la injusticia está motivada por el miedo a la exclusión, una emoción más matizada que la simple ira. Desagrado juega un papel inesperadamente crucial en la resolución de este dilema. Su aversión innata hacia la falsedad y la actuación excesiva le permite ver con claridad la superficialidad del intento de Riley de encajar con Bree. Desagrado se alía tácitamente con tristeza y alegría exiliadas, pues ambas facciones valoran la autenticidad por encima del rendimiento. Es Desagrado quien, con un gesto de desdén hacia el esfuerzo forzado de Riley, le recuerda inconscientemente que esto no se siente bien, activando un recuerdo base que valora la lealtad sobre la popularidad. La arquitectura mental durante la crisis se vuelve caótica. Las autopistas de la memoria, antes fluidas, se congestionan con información social redundante, análisis de miradas, ensayos mentales de conversaciones y repetición de frases clave. El centro de control parece una sala de servidores sobrecargada, con humo saliendo de los paneles. Este caos visual es la traducción perfecta de la sobrecarga cognitiva adolescente, donde el cerebro está dedicando demasiada capacidad de procesamiento a la vigilancia social, dejando poco espacio para el pensamiento despreocupado o el disfrute simple. El clímax no es solo la reintegración de las emociones originales, sino el establecimiento de una nueva política mental. Ansiedad no es exiliada, sino que se le otorga la función de estratega a corto plazo o planificadora de contingencias, con un temporizador visible que limita su intervención. Alegría acepta que la planificación es necesaria para navegar el mundo complejo de la adolescencia, pero insiste en que el propósito final debe seguir siendo el bienestar integral, no solo la validación externa. La película, por lo tanto, ofrece una visión optimista pero realista. Crecer no significa eliminar la ansiedad, sino aprender a conducirla con propósito, asegurando que la alegría y la tristeza sigan siendo las brújulas primarias. La identidad de Riley se solidifica en este nuevo equilibrio, un testimonio de que la mente, al igual que una organización, prospera con la diversidad de perspectivas emocionales, siempre y cuando exista un liderazgo inclusivo y consciente de sus propias limitaciones. La culminación de la integración emocional se refleja en la modificación sutil pero significativa del diseño de la consola central. Ya no es el panel brillante y optimizado para la reacción simple de la niñez. Ahora presenta texturas más complejas, interruptores etiquetados con matices y, lo más importante, un sistema de votación ponderada. Este cambio arquitectónico simboliza la democratización de la influencia emocional. Donde antes alegría tenía el control casi absoluto, ahora ansiedad posee una palanca con un peso considerable, pero su movimiento está contrapesado por la inercia de tristeza
y la resistencia escéptica de desagrado. Este sistema de equilibrio es la metáfora más clara de la madurez cognitiva. La toma de decisiones ya no es impulsada por un único sentimiento dominante, sino por un consenso interno, a menudo lento y lleno de fricción. El rol de Furia se redefine en este nuevo ecosistema. En la niñez, Furia era el guardián de los límites contra la injusticia percibida. En la adolescencia, su función se transforma en la defensa de la integridad del yo contra la presión externa para conformarse. Cuando Riley se esfuerza demasiado por agradar a Bree, Furia se enciende no por un enfado infantil, sino por un sentido de violación de sus propios valores. Es Furia quien empuja a Riley a confrontar la falsedad de su comportamiento, proporcionando la energía explosiva necesaria para romper con el disfraz social impuesto por ansiedad. Esta evolución demuestra que la ira puede ser una fuerza catalizadora para la autenticidad, no solo un estallido destructivo. La representación de la amistad a través del tiempo también se vuelve melancólica. Los recuerdos con Claire, aunque relegados, no son eliminados. Forman parte del archivo histórico de la personalidad de Riley, una zona segura de la mente que puede ser visitada para recordar las bases afectivas. Cuando Riley, ya integrada con sus nuevas amigas, recuerda con ternura una experiencia pasada con Claire, es tristeza quien gestiona esa memoria. Es un acto de melancolía saludable, reconocer la belleza de una conexión pasada sin permitir que el sentimiento de pérdida sabotee las oportunidades presentes. Este manejo de la memoria afectiva compleja es un avance respecto a la simplicidad de la primera película, donde los recuerdos eran clasificados de forma binaria como positivos o negativos. Finalmente, la película utiliza la figura de la madre y el padre, cuyas consolas interiores se ven brevemente, para enmarcar el ciclo. Los padres de Riley están claramente lidiando con sus propias oleadas de ansiedad y, en el caso del padre, con un ennui más persistente debido a la rutina. Esta interconexión sutil sugiere que el mundo mental de Riley no opera en el vacío, sino que su estado emocional es una respuesta a las dinámicas emocionales de su entorno. Intensamente, 2 concluye que la adolescencia es el período donde la mente se convierte en un sistema operativo complejo y autogestionado, donde la clave del bienestar no es la ausencia de emociones difíciles, sino la habilidad de orquestarlas para componer una identidad funcional y resiliente. La introducción de los personajes secundarios en la mente de Riley, aquellos que facilitan las funciones ejecutivas y el pensamiento abstracto, se hace más prominente en esta secuela, reflejando la creciente complejidad cognitiva de la protagonista. El pensamiento lógico, esa entidad que en la primera película era un aliado silencioso de alegría, ahora se encuentra constantemente en conflicto con la ansiedad. Ansiedad utiliza el pensamiento lógico no para resolver problemas reales, sino para construir escenarios hipotéticos de fracaso, convirtiendo la lógica en una herramienta para la paranoia anticipatoria. Esto se visualiza cuando los diagramas de flujo y las simulaciones que genera el pensamiento lógico se llenan de cruces rojas y advertencias, en lugar de optimizar rutas como lo hacía anteriormente. El papel de la autoconciencia, esa sección de la mente donde Riley observa y juzga su propio desempeño, se vuelve el campo de batalla principal. En la niñez, la autoconciencia era un espejo que reflejaba las emociones predominantes. En la adolescencia, se transforma en un tribunal permanente. Vergüenza y envidia tienen acceso directo a este espacio, manipulando la imagen que Riley proyecta hacia el exterior. Cuando Riley intenta imitar el comportamiento de Bree, la autoconciencia no registra la acción como impresionante, sino como falso, y es esta señal interna la que finalmente provoca el cortocircuito emocional, forzando la intervención de las emociones originales. Es una crítica implícita a la presión por la curaduría de la propia vida en las redes sociales y entornos hiperconectados. La relación entre las emociones antiguas y su capacidad para generar recuerdos también cambia cualitativamente. Los recuerdos centrales ya no son esferas monolíticas de una sola emoción. Ahora son recuerdos de influencia mixta. Un recuerdo positivo de un partido de hockey puede contener una pequeña chispa de miedo por el juego y un matiz de ansiedad
por el resultado. Esta hibridación de la memoria es la prueba de que Riley está construyendo una identidad matizada, donde las experiencias no son puramente buenas o malas. Alegría debe aprender a aceptar que la alegría más profunda a menudo viene teñida de la vulnerabilidad que implica arriesgarse, una vulnerabilidad que la ansiedad intenta desesperadamente evitar. El subconsciente de Riley, el espacio que antes albergaba las pesadillas más básicas, ahora se manifiesta como el caos de la sobrecarga de información. No son monstruos los que acechan, sino notificaciones constantes, presión académica y expectativas sociales que nunca se apagan. Ennui se siente extrañamente cómodo en este caos, ya que su falta de implicación le permite flotar por encima de la agitación sin ser arrastrado. Esta visión del subconsciente adolescente como un espacio de infoxicación y ruido constante es quizás la observación más contemporánea de la película. En resumen, Intensamente 2 se consolida como un estudio sobre la transición del ser simple al ser negociado. Las emociones originales, al aliarse con las nuevas, no pierden su esencia, sino que se especializan. Alegría se vuelve la gestora de la autenticidad, tristeza la mediadora de la pérdida y el crecimiento, y furia la defensora de la integridad personal. La película triunfa al mostrar que la madurez no es la felicidad ininterrumpida, sino la compleja, a veces agotadora, habilidad de mantener un panel de control funcional mientras el mundo interior y exterior exigen constantemente un rendimiento superior. La estructura social interna de Riley se refleja directamente en cómo las emociones interactúan con los recuerdos autobiográficos almacenados. Los cubículos de la memoria, que antes contenían eventos estáticos de la infancia, ahora funcionan como archivos dinámicos a los que se puede acceder remotamente para consultar el comportamiento pasado. Ansiedad utiliza este archivo intensamente para ejecutar sus simulaciones sociales. Revisa repetidamente los momentos en que Riley fue socialmente exitosa, o más a menudo, los momentos en que falló, para ajustar sus pronósticos para el futuro inmediato. Este comportamiento compulsivo en el mundo mental ilustra cómo la rumia, un síntoma clave de la ansiedad, se convierte en una actividad central en la mente adolescente. En contraste, la interacción de desagrado con el concepto de autenticidad es sutilmente influenciada por su relación histórica con la madre de Riley. Si bien su función primaria es rechazar lo que considera vulgar o de mal gusto, en la adolescencia, esto se traduce en un rechazo a lo que es manifiestamente falso. Desagrado desarrolla una alianza tácita con el deseo de Riley de ser real, incluso si eso significa ser percibida como menos genial por el grupo popular. Su desdén hacia la personalidad artificialmente construida para Bree es, en esencia, un acto de protección de la marca personal de Riley, aunque comunicado a través de un filtro de repulsión estética. La representación del paso del tiempo se maneja de manera magistral a través de la energía gastada en el panel. Cuando Riley está profundamente involucrada en el ensayo mental de una conversación o en la preocupación por un evento futuro, las reservas de energía en la cabeza de Riley, el equivalente a la concentración o la vitalidad, se agotan rápidamente. Ansiedad es una consumidora voraz de esta energía, lo que explica por qué los adolescentes a menudo se sienten agotados después de eventos sociales o exámenes. Este agotamiento se convierte en el refugio de Ennui. Su presencia masiva al final del día no es pereza, sino un mecanismo de supervivencia necesario para evitar el colapso del